Te invito a que abras tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Antes de subir al púlpito, Dios inquietó mi corazón de sobremanera. Y quiero pedir perdón a la iglesia si no he sido el ejemplo como pastor a seguir. Si he cometido fallas, les pido que me perdonen, pero ustedes tienen que buscar a Cristo y ver a Cristo en sus vidas. No sigan al hombre, sigan a Cristo. Pongan los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Este atributo de Dios inquietó mucho mi corazón y tal pareciera como si nunca hubiera yo predicado su palabra. Espero transmitirles o que el Espíritu Santo transmita realmente la importancia hoy de vivir una vida santa. ¿De qué sirve levantar manos en alabanza cuando solamente lo hago justamente en alabanza y no lo hago de corazón toda la vida o todo el tiempo de camino con el Señor? Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 3. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, y aunque añada, si me cubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin cubrirle nada. Entonces él dijo a Jehová: haga lo que bien le parece. Versículo 19. Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer
en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. El título de la predicación de hoy es El llamado a la santidad. El llamado a la santidad. Y quiero tomar unos pasajes donde justamente habla de la santidad de Dios. En Éxodo capítulo 15, versículo 11 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Job capítulo 15, versículo 15 dice: He aquí, en sus santos no confía, y ni aun en los cielos ni aun en los cielos son limpios delante de sus ojos. Pero aquí quiero que tú me acompañes. Vamos a Isaías, por favor. Capítulo 6. Sí, Isaías capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí Isaías había sido trasladado al tercer cielo y había permitido Dios ver la santidad justamente de él. Hubo alguien más también que Dios permitió que subiera también al tercer cielo y que justamente vio esa santidad de Dios que está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Wow, son los 2 únicos hombres que Dios permitió que vieran la santidad. Pablo subió al tercer cielo, pero no fue precisamente para ver la santidad de Dios. Solamente fue Isaías y el apóstol Juan, puesto que aquí está escrito justamente en las Escrituras. Es un atributo muy difícil de explicar, muy difícil de entender, pero que es vital que tú y yo vivamos justamente la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque sin la santidad de Dios nadie podrá ver al Señor. ¿Y qué es vivir justamente en esa vía de santidad? Pues para poder entenderlo hay que ver qué significa entonces la palabra santidad en la Biblia respecto a lo que es Dios justamente. Dios es santo y la santidad es lo que separa a Él de todos los demás seres y los que hace que Él esté separado de todos y de cada uno de lo que ha creado. No hay nada que se le compare, es el único. Es el único que puede hoy justamente, porque es Dios, tener esa santidad que está hoy demandando justamente nosotros. Ahora, si bien es cierto que nosotros no podemos cargar con esa santidad, ¿por qué no podemos cargar con esa santidad? Bueno, porque tenemos un corazón todavía sucio. Habita el pecado todavía en nosotros. Sin embargo, hemos sido llamados para vivir una vida en santificación. En santificación. ¿Y qué significa vivir una vida en santificación?
¿Qué sería vivir una vida en santidad? Apartado para Él. Porque el llamado que Dios nos hizo fue un llamado ¿qué? Un llamado santo. En la primera carta, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento, ¿qué dice ahí? Santo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Qué significa eso? Que Dios te llamó justamente ¿para quién? ¿Para quién te llamó Dios? Para Él. ¿Y quién te llamó? El Dios 3 veces santo. ¿Dónde habita hoy Dios? ¿Dónde habita Dios? Habita en la santidad. Él habita en la santidad. Santidad, y en la santidad no hay pecado, no hay maldad, no hay mentira. Es completamente puro. Y ahí es donde habita justamente Dios. Pero ¿qué es lo que demanda Dios hoy en la vida de todo creyente, todo aquel que ha sido llamado por Dios? ¿Qué demanda el Señor? Que tú vivas y camines en santidad de tu vida. ¿Qué está pasando el día de hoy en la iglesia? Y no me refiero solamente a agua de vida. En general, ¿qué está pasando en la iglesia? Está pasando que están bajando el estándar de la santidad que Dios marca justamente en la vida del santo. Y si tú bajas el estándar de santidad que Dios demanda en tu vida, entonces estás en un grave problema. O estamos en un grave problema como iglesia. ¿Cuántas veces tú pides que oren por tu santidad? ¿Cuántas veces tú oras o pides que oren por gente porque no te apartes más del Señor? Pedimos por salud, pedimos por provisión, pedimos por escuela, pedimos por trabajo, pedimos por un viaje. Pero cuando tú pides porque realmente tú vivas en santidad, o peor, o aún un poco más fuerte, ¿sigues pidiendo por tu salvación? ¿Realmente tú crees que eres salvo? ¿Porque habitas en una iglesia? ¿Porque moras en una iglesia? ¿Porque tienes Biblia en tu casa? ¿Porque tienes un ministerio? ¿Por eso es ser salvo? ¿Qué implica ser salvo? ¿Qué implica hoy ser una persona salva? Si entendemos que la salvación tiene 3 etapas, tiene 3 momentos en la vida del cristiano. En el pasado fue la justificación y en el presente es la santificación. Yo te pregunto, ¿por qué eres santo? ¿Por qué eres santo? Si alguien te pregunta, ¿por qué eres santo? No, ¿qué significa ser santo? Teológicamente mucha gente sabe qué es ser santo, pero yo te pregunto, ¿por qué eres santo? ¿Sabes por qué eres santo? Porque tu vida está vinculada a Cristo, porque eres el Santo de Israel. ¿Por qué eres o por qué estás siendo santificado? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Muchas veces decimos y hablamos y enseñamos cosas teológicas, pero sin pensar ni meditar ni entender en nuestra vida. Y mientras no lo vivas y lo entiendas, no vas a poderlo vivir. Aquí se nos dijo, levanten mano, canta con manos levantadas, y no está mal. Pero las manos que tú levantaste, ¿fueron manos santas? ¿O simplemente fue el llamado a una intención buena de la hermana para que tú lo hicieras? Pero delante de Dios, ¿tus manos están santas? Y quiero invitarte a que realmente hoy medites en esto. Hoy sabemos que no hay personas perfectas en el caminar con el Señor, no existe.
Seremos perfectos hasta la venida. Cuando Cristo venga por su iglesia y estemos con Él en su presencia, entonces seremos perfectas, pero tienes que buscar la perfección. Tenemos que buscar la perfección. Entonces le vuelvo a preguntar nuevamente, ¿por qué eres santo? Porque el que tú digas que eres santo es porque ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Si tú me acompañas a la primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, ¿por qué estoy siendo santificado? Versículo 9. Dice así, fiel es Dios. ¿Quién cree que Dios es fiel? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Versículo 31. Si fiel es Dios y nos pide tener una comunión con su Hijo, la comunión con su Hijo tiene que ser a través de la santidad de Él. Y en el versículo 31 dice lo siguiente, perdón, en el versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios. Dios fue el que me trajo justamente a su Hijo Jesucristo. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios. ¿Qué dice ahí? Sabiduría, justificación. ¿Por qué estamos siendo santificados? Porque Cristo es santificación. Y si ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, entonces estoy siendo justificado justamente y estoy siendo santificado en Él. No solamente ya fui justificado por la fe en Él, hoy estoy siendo santificado por Él. Y Él puso justamente a su Espíritu para que Él te siga perfeccionando justamente en santidad. ¿Qué debería estar creciendo en tu vida? La santidad. Es el único atributo que engloba justamente todos los atributos. Manos santas, instrumentos santos, tierra santa, una vida santa, espíritu santo. Es el único atributo que se dice o se nombra 3 veces. Santo, santo, santo. Y yo te pregunto, ¿cómo estamos viendo justamente en nuestra santidad? Hoy intentamos vivir una vida santa porque estamos aquí menos de 1 hora y salimos. ¿Y cómo vivimos? ¿Cómo regresas? ¿Cómo convives? ¿Cómo caminas? ¿Cómo te expresas? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Quiero decirles un versículo que seguramente también te tiene que mover a la reflexión. Un versículo que está justamente en Mateo, capítulo 5, y dice, Señor, Señor, no todo el, perdón, capítulo 7, no, el que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿qué dice? ¿Entrará qué? En el reino de los, sino aquel que hace. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien la sabe? ¿Alguien la sabe? Quiero que tú me acompañes a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que ser santificado. Y tienes que estar en la etapa de la santificación. Tienes que estar siendo limpiado. Tienes que empezar a caminar justamente por el camino que caminó Jesús.
¿Por qué camino caminó Jesús? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿En qué camino caminó Jesús? Hoy sabemos que los que hoy estamos en Cristo no practicamos el pecado. No es congruente. No es congruente. El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Y hay muchas cosas que tú has ya asumido como una práctica a lo que no está correcto. Ayer justamente en servidores, en líderes, dijimos, o dijo el Señor, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y no quiero que levante las manos. Pero hoy tú estás haciendo todo por vivir justamente una vida en santidad. ¿Qué nos demanda la santificación? ¿Qué demanda? ¿Qué demanda? ¿De crecimiento? ¿Estancamiento? Creo que estamos leyendo mal. La santidad demanda justamente un crecimiento en ella. Crecimiento. ¿Estamos creciendo justamente en ello? No dije si estás creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, porque eso también tiene sus temas, ¿no? Conozco mucho de teología, pero no la vivo. Si la voluntad de Dios es vivir bajo la enseñanza del Espíritu Santo en santificación, entonces hagamos la voluntad de Dios. Cristo oró perfectamente bien al Padre para su iglesia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Para él es muy importante que estemos siendo santificados. Aquí mismo, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, porque para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estamos siguiendo las pisadas de Jesús. ¿Estás siendo ejemplo de Jesús? ¿O sigue todavía viviendo el yo en tu vida? Porque o sigue viviendo el yo o sigue viviendo Cristo en tu vida. ¿Qué es? Decíamos en varones, decíamos ayer también, tienes indicadores que te permiten saber si estás creciendo o no. Los que están casados tienen una esposa, tienen un esposo, pregúntale cómo estás, cómo te ve y díselo con toda sinceridad y amor. No aprovechando el tiempo para sacar lo malo, no, díselo para que haya un crecimiento en él. Dile a tus hijos cómo me ves, dile a tus hermanos en tu iglesia cómo te perciben. Revisa cómo está tu ministerio, revisa cómo está hoy justamente eso. Pregúntale al pastor. Para que no te engañes. Para que no te engañes. Hoy te quiero invitar justamente a que estés hoy meditando y reflexionando si hoy Dios está agradando justamente del caminar con Él. ¿Es importante la oración? ¿Es importante la oración? ¿Es vital la oración? ¿Un cristiano puede ser opcional en la oración? No. Pero cuando para ti es opcional el orar o no orar, estás en un grave problema espiritual. No conmigo, no con tu iglesia, con Dios. ¿Qué le estás mandando de señal a Dios? Para unas cosas te puede desvelar y no pasa nada porque es lo que te interesa, desvelarte porque son tus intereses. Te puedes desvelar por el trabajo, te puedes desvelar por la escuela,
Te puedes desvelar por un viaje. Si el avión sale a las 3 de la mañana, no creo que se te quede el gallo dormido, no lo creo. Pero las cosas del Señor sí pueden postergarse. ¿Tú sabes eso? Y yo le pido a la iglesia que medite y que realmente reflexione si estamos creciendo como iglesia en el sentido de la oración. Y también de qué sirve tener tantos espacios de oración si estamos llegando con una oración donde no está llegando al Señor. Nuevamente, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo está diciendo? Dios lo está diciendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que quiero que todos los hombres oren en todo lugar. Esa es su voluntad. ¿Estamos orando en todo lugar? Segundo requisito, levantando manos. ¿Qué dice ahí? Santas. Si tu vida no está llegando a una vida de santidad, tus oraciones están teniendo estorbo. Hermano que me escuchas el día de hoy, si tú estás orando y vienes a orar con unas manos manchadas de pecado, estás lastimando tu relación con el Señor, estás lastimando tu relación con tu iglesia y estás lastimando justamente hoy el propósito por el cual Dios te levantó a ti. Y lo más fácil, mejor no voy porque estoy en pecado. Eso es lo más fácil para muchos. En lugar que te esfuerces y seas valiente y dejes el pecado a un lado y realmente vives una vida de santidad en tu vida. Esposos que me escuchan el día de hoy, si quieres que tus oraciones no tengan estorbo, tienes que estar bien con tu esposa. El no estar bien con tu esposa, tus oraciones van a tener estorbo. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ahí lo dice. Hebreos, capítulo 12. Versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es uno de los versículos mal interpretados de muchos cristianos. No está hablando de perder la salvación. Lo que dice aquí es que si tú quieres tener una comunión con Cristo, si quieres tener una comunión con el Espíritu Santo, si tú quieres tener una comunión con Dios, tienes que estar justamente en santidad. ¿Por qué dice la primera parte del texto, seguir la paz con todos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque son hijos de Dios. ¿Cómo te dices hijo de Dios si estás en una vida de guerra y de paz y de conflictos? Cada vez que tú hablas para lastimar, para humillar, para ofender, para criticar, para juzgar. Y te dices hijo de Dios. Y te dices que estás viviendo una vida en paz. No, pastor, no tengo paz, ni soy una persona de paz, pero tengo santidad. Perdón, creo que estás entendiendo mal lo que es la santidad. Tú no puedes seguir la santidad ante un corazón que está siempre en conflicto con el Señor, siempre en conflicto con tus hermanos, siempre en conflicto en tu escuela, siempre en conflicto en tu trabajo. Y tú dices que vives en santidad. Y tú dices que oras y pides oración para que Dios realmente ponga atención en tus necesidades espirituales.
¿Con qué cara? Creo que estamos bajando estándares realmente de cómo quiere Dios que vivamos nosotros con Él. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, puso justamente en su carta, en el capítulo 1, versículo 15, dice así, versículo 15, capítulo 1, primera carta de Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de... ¿Quién es el santo? ¿Quién es el santo de Israel? Cristo es el santo. Y en su humanidad de Cristo, Él era santo, estaba apartado justamente para Dios, fue apartado para Dios. Y vivió apartado para Dios, y murió apartado para Dios. Y Él resucitó apartado para Dios y sigue siendo justamente santo. ¿Por qué eres santo? Porque estoy unido al santo, al que me puede santificar, al que da justamente la santificación. Es un mandato. Sed santos. Es una orden. Sed santos. Apártate para mí. Apártate para mí. Y lo vuelve nuevamente a rectificar Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué eres una nación santa? ¿Para qué eres un pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué eres un real sacerdocio? ¿Para qué? ¿Para que hables las virtudes de Cristo? ¿O para que las vivas y tu ejemplo realmente manifieste esas verdades en tu vida a través de Él? Para que anuncies. ¿Cómo tú anuncias? No solamente hablándolas, sino viviéndolas. Y que la gente puede ver las virtudes de Cristo justamente en ti, de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el problema hoy de la iglesia? A ver, vamos a regresar al principio de la predicación. ¿Cuál es el problema en los tiempos de Samuel? ¿Qué estaba viviendo Israel? Si leíste bien, ¿qué estaba viviendo el pueblo de Israel? Que habían dejado de escuchar a Dios. ¿Quiénes? ¿Solo Israel? ¿O el sacerdocio de Israel? ¿Qué estaba haciendo el sumo sacerdote? Siendo permisible en sus cosas como sumo sacerdote. Tanto que no estorbó a sus sacerdotes. Estaban infringiendo, estaban deshonrando a Dios. Los sacerdotes. Y el sumo sacerdote. Y por eso Dios justamente terminó con su vida. Y puso a alguien que fue apartado desde el vientre, desde la oración de Ana, y decir: yo quiero entregarte un hijo que esté consagrado a ti. ¿Vives una vida en consagración con el Señor? ¿Eres realmente real sacerdocio? Porque un sacerdote es el que intercede justamente para el pueblo entre Dios y los hombres. El sacerdote es el que hace los sacrificios entre Dios y los hombres. Y tú como real sacerdocio, la pregunta es: ¿cómo estás haciendo los sacrificios? ¿Qué tipo de animales estás usando? ¿Sabes tú qué tipo de animales estás usando? Si llegas tarde, si no obedeces, si eres incumplido con lo que Dios te mandó, ¿sabes con qué animal estás ofreciendo los sacrificios? Y yo te pregunto si Dios está honrándose con eso. ¿Tú te sientes bien el día de hoy? Por eso para mí esta predicación y este atributo movió mucho mi corazón. Y por eso pido perdón si no he sido ejemplo. Pero tú tienes el mayor ejemplo, que es Cristo. Hagamos que realmente hoy la vida de Dios se haga vida en nosotros, la vida de Cristo se haga vida en nosotros.
¿De qué sirve que estás aprendiendo hoy la palabra? ¿Qué sirve que tú sigas aprendiendo, memorizando los versículos si hoy no estás viviéndolos? Somos linaje escogido. Dios te escogió, Dios te eligió, Dios te llamó con un llamamiento santo. Espero que realmente estés hoy meditando lo que hoy estás escuchando de parte de Dios. Eres mi linaje escogido, eres mi real sacerdocio, eres mi nación santa, eres mi pueblo adquirido por mí, para que tú anuncies a mi Hijo. Estamos al capítulo 1 de la primera carta de Pedro y dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Leamos el versículo 14. Dice el versículo 14, como hijos, ¿qué dice ahí? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ya no te conformes en tu antigua naturaleza de vida. Ya no seas como el mundo. Sé como Cristo. Que Cristo viva en ti. Que Cristo sea el centro de tu vida. Hazte de una vida cristocéntrica en todas las áreas de tu vida. Nadie puede ser santo si no es a través de Cristo Jesús. Porque eres el santo. Y por eso Pablo cuando dijo, con Cristo estoy, ¿qué dice? Juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo. Ese y ya no vivo yo, eso entonces va contra el yo. Ese sacrificio va contra el yo. Y haz que tu yo esté hoy fuera de tu vida. Tiene que estar crucificado en la cruz, el yo. ¿Quién sabe más de la Biblia? Yo. ¿Quién es el mejor esposo? Yo. ¿Quién es el más aplicado en clase? Yo. Y ese yo tiene que morir porque te lleva a la vanagloria. ¿Cuántos están viendo la vanagloria? ¿Cuántos no se han podido zafar de la vanagloria? Porque es más fuerte el yo que Cristo. Porque se aman a sí mismos más que a Cristo. Por eso no pueden dejar la vanagloria. ¿Quién quiere ser como Dios? ¿Quién quiere ser como Dios? ¿El diablo? No, ¿quién quería ser como Dios? El diablo quería ser como Dios. Quería ser igual a Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Cuando Adán y Eva quisieron ser como Dios, ¿qué hizo Dios? Los expulsó. Los expulsó. Y hay mucha gente que vive justamente fuera del Edén. No han aprendido que hoy estamos justamente hoy en Cristo, que es el árbol de vida. Y de ahí comemos todos los que hemos sido regenerados. ¿Me estás entendiendo eso? O estás fuera del Edén o estás hoy comiendo justamente del árbol de la vida, que es Cristo. Quitemos la religiosidad de nuestra vida. No te sirve, no te va a ayudar en nada. O estamos realmente creciendo como iglesia, estás creciendo como un hijo de Dios, estás creciendo en tu matrimonio, estás creciendo en tu ministerio, estás creciendo en tu escuela, estás creciendo en tu trabajo, o no estás creciendo. Pero no puedes estar diciendo que realmente tú hoy eres el reflejo de Cristo. Si alguien diferente estuviera aquí predicando y preguntara esta mañana, ¿quién ama a Dios? ¿Qué diría la iglesia? ¿Qué diría? Amén. Amén.
y se llenan su boca con el amén. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cada vez que alguien te pregunte si amas, tú di amén. ¿Es lo que dice la Biblia? No, eso no lo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es: si me amáis, guardar mis mandamientos, obedéceme. Esa es mi voluntad, que me obedezcas en todas las áreas de tu vida. Vuelvo a repetir, nadie es perfecto en este mundo en el que va con el Señor, pero estamos siendo ¿qué? Perfeccionados. El que comenzó la buena obra en cada uno de ustedes, la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es una santificación continua, es una perfección continua. No soy perfecto, pero estoy buscando la perfección, sigo la santidad. Sigo hoy a agradarle a Dios en todas las áreas de mi vida. ¿Cuál fue el propósito por el cual tú viniste aquí este día? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el objetivo? Desde que tú saliste el domingo pasado, bueno, si es que tú ya has venido, ¿cuál fue el propósito por este domingo que llegaste? ¿Cuál fue el propósito? Parecerte más a Cristo, ¿no? A través de su palabra, a través de realmente poner obediencia en su palabra. ¿Lo estamos logrando? ¿Lo estamos logrando? Hay gente que ya debería ser maestro. Hay mucha gente que ya debe ser maestro, porque ya tiene tiempo caminando con el Señor. Y tenemos que enseñarle los principios fundamentales del cristianismo. Llega temprano, sé puntual, sé comprometido. Son principios. Medita la palabra y obedece al Señor. Principios. Trata bien a tu esposo, trata bien a tu esposa, trata bien a tus hijos. Principios. Por eso cuando yo escuché levanten las manos, y no sé cuántos se han levantado las manos, pero si tú levantas las manos, simplemente te pongo a que pienses cómo fueron levantadas esas manos, con santidad o sin santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que Dios está demandando justamente esta mañana? ¿Qué está demandando domingos pasados, el año pasado? ¿Qué está demandando? Una iglesia fiel, porque su hijo es fiel. Una futura esposa comprometida, porque su hijo es comprometido y además es fiel. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Para santificarla. Habiéndolo lavado en el lavamiento santo a través de la palabra. Cristo está trabajando por su esposa, su futura esposa. ¿Cuántos realmente estamos trabajando para ser la esposa digna del Señor Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuándo te escogió Dios? ¿Cuándo te eligió Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿O desde cuándo te eligió Dios? ¿Desde cuándo? Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Desde cuándo Dios tenía los ojos en ti? ¿Desde cuándo? ¿Ayer? ¿Hace un año? ¿Desde cuándo? ¿Hace 3 años que tú dijiste haber recibido a Cristo en tu corazón? Que también es otro tema.
Él no solamente quiere estar en tu corazón, quiere estar en toda tu vida, en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, Cristo. No solamente en tu corazón. Y dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? ¿En quién? ¿En tu yo? No, en Él. ¿Quién? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esa antes de la fundación del mundo es un hebraísmo. Es un hebraísmo. ¿Qué significa? Es una sustitución de hablar de eternidad. Antes de la fundación del mundo quiere decir desde la eternidad. Él te eligió, te escogió, te seleccionó. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que fuésemos ¿qué? Apartados para Él. ¿Para quién? Para Cristo. Por eso somos cristianos. Porque Cristo mora en nosotros y ya no vivimos nosotros, mas Él vive en nosotros. Amén. Para que fuésemos santos y sin culpa. Ya no tenemos ninguna culpa delante de Dios porque quien pagó justamente la deuda de esa culpa, de ese pecado, fue Cristo. Ya Dios no te puede culpar, ya no te puede condenar, porque Cristo pagó la deuda que tú y yo debíamos a Dios por nuestros pecados. Y por esa justa razón, esa grandísima razón, y ese gran motivo tenemos que ser justamente fieles al Señor, santos al Señor, santificados en el Señor. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuánto? ¿En qué momento tienes que ser santo y sin culpa? ¿En qué momento? Delante de Él. ¿Y dónde está Él? Él está en ti. Él mora en ti. Tú eres la habitación. Tú eres el templo de Dios en tu vida. Medita realmente hoy cómo estás caminando con el Señor. Y lo que tengas que corregir, pide al Señor que te ayude a corregirlo. Pero no te estés burlando de Él. No te estés burlando de Él. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios está hablando hoy justamente para que entendamos. No está hoy siendo complacido. No sé cómo esté tu corazón. El único que sabe cómo está tu corazón es Dios. Pero tú tienes que saber cómo estás caminando con el Señor. Y Dios sí nos está demandando crecimiento. No ser religiosos. Voy a terminar con esto. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Todos somos real sacerdocio. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Uno de los oficios del sacerdote era hacer sacrificios ¿para quién? ¿Hacer sacrificios para quién? Para Dios. ¿Qué usaba el sacerdote? De la manada de animales cualquiera, agarraba cualquiera, 1, 2, 3, 4, así era la selección. No, había animales específicamente para el sacrificio para Dios y tienen que cumplir justamente requisitos, macho, cabrío y sin arruga, sin defecto alguno. ¿Cómo te sientes el día de hoy como padre cuando tus hijos no están dando justamente, no pueden ser ese sacrificio vivo, santo? ¿Cómo te sientes? Yo creo que para muchos nos sentimos mal, porque no enseñé bien, enseñé mal. Y hoy tengo los hijos que yo mismo formé. Por eso creo que los que tienen la oportunidad de tener hijos pequeñitos, entonces ofrezcan realmente un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios desde temprana edad. ¿Cómo te gustaría ofrecerle al Señor hoy tus sacrificios? ¿Enfermos? ¿Animales enfermos? ¿Sucios? ¿Con defecto? ¿Te sentirías bien eso? Si tú te sientes bien con eso, a Dios no le está agradando. Subamos de nivel. El pastor quiere ofrecer justamente animales sin defecto alguno, sin mancha. Y ustedes son justamente esos corderos. Si tú no te estás cuidando y estás viviendo una vida en pecado, sucia, que está ofendiendo, ¿cómo entonces el pastor puede tomar de este rebaño corderos para el Señor?
¿Cómo cree que me siento? ¿Cómo te sentías como papá? ¿Cómo se siente Cristo? Por eso Él busca justamente una iglesia que sea fiel, un remanente fiel, que está guardando justamente de no manchar sus vestiduras. Pero eso va a depender de ti, ya no de Él. Porque ya te eligió, te escogió antes de la fundación del mundo, para que fueras santo y sin mancha, sin culpa, delante de Él. No delante de tu jefe, no delante del pastor, no delante de tu papá, delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Levántate, iglesia. Bendito Padre, Señor, Dios santo, eterno, glorioso, sublime, excelso. Todo el honor a ti, Señor. Perdónanos. Perdona nuestro caminar contigo, Señor. Si has visto mentira en nuestra vida, perdónanos. Si has visto hipocresía, falsedad, perdónanos. Si has visto una vida religiosa, perdónanos. Si hoy no cumplimos con los estándares que tú has marcado como hijos tuyos, perdónanos. Hoy te suplicamos, hoy te rogamos, ayúdanos a mantener los estándares de santidad que tú demandas en tu pueblo. Queremos ofrecerte animales sin mancha, cabríos, limpios. Que realmente hoy estemos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero yo no puedo anunciar esas virtudes si yo no soy luz, si yo no vivo en la luz. Perdóname, Señor, y hazme entender la importancia de vivir una vida en santidad, una vida que te agrade, que te complazca, que te honre, te glorifique, te exalte. Te lo suplicamos, Señor, te lo rogamos, te lo imploramos, lo clamamos, Señor, ayúdanos a serte fiel y haz lo que tengas que hacer, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios sea en ustedes esta semana, amados.